Algo que a través del ministerio aprendí, el Señor me mostró en mi corazón, porque uno como pastor se aflige por los que no vienen, y la verdad es que el Señor quiere hablarle a usted hoy. Amén, los que estamos aquí. Amén. Porque usted tiene la capacidad en el poder de Dios de multiplicar. Usted, los que estamos aquí. Así que no se preocupe. En el nombre del Señor oramos por aquellos que vienen tarde o aquellos que no vinieron. Ustedes hoy. Amén. Pastor Amado hablaba y decía cómo vivir la palabra de Dios. Este tema que me tocó hoy es un tema que se saca del estudio de la Biblia, el método inductivo de poder compenetrarse y penetrar en la palabra usando ciertas herramientas. Cuando el pastor Amado mencionó vivir la palabra, ¿qué es vivir la palabra? Es vivirla, ¿verdad? Si tú te puedes preguntar cómo puedo hacer para vivir, es vivir en santidad, vivir apartado del mal, vivir apartado de todas las cosas que Dios no desea. Pero ¿qué pasa cuando estás pasando o usted está en una situación difícil, que es vivir la palabra? Cuando a lo largo del ministerio conocí testimonios de muchas personas que vivían la palabra, yo era un pastor bautista en ese tiempo, ¿verdad? Un pastor bautista a veces es un pastor incrédulo, ¿verdad? Estoy bromeando. Incrédulo porque tenemos mucho estudio, mucha formación teológica, pero la misma palabra teología significa el estudio o el acercamiento de poder comprender y entender si podemos a Dios, ¿verdad? A través de darle estructura, a través de darle dinamismo y poder conocer la palabra, pues, y no apartarnos de la palabra. Pero en la vida diaria, ¿qué significa vivirla? ¿Qué significa estudiarla? ¿Cómo va a impactar a mi vida, no? Y esta misionera era de, no me recuerdo si era de República Dominicana o era de Puerto Rico, de Santo Domingo, pero ella de una familia cristiana. Recuerdo que nos dio un testimonio en una celebración en El Salvador, había llegado, la habían invitado para un grupo de jóvenes, y ella nos dijo cómo su papá practicaba y vivía la palabra de Dios. Y en una ocasión no tenían alimento, ellos vivían en una zona muy apartada de la ciudad, en el campo, y ella recuerda de pequeña que su papá, en vez de amargarse, de entristecerse, él comenzó lo que la alabanza estaba en este momento a gozarse. No tenían alimento, no tenían dinero, no tenían recursos, no tenían dónde comprar, pero lo que tenían era la palabra de Dios. Y la palabra les enseñó, le mostraba que podía gozarse en el Señor. Yo me acuerdo cuando los hermanos cantaron Me gozaré, él empezó a gozarse en el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. No había comida, no había alimento, no había nada, pero él empezó a gozarse en el Señor. Al rato, después de 2 horas de gozarse en el Señor, de brincar, de saltar, aparentemente no hay una razón por qué hacerlo, porque no hay comida, no hay dinero, piensas que en ese momento vas a morir de hambre, no hay para darle a tu familia, a tus hijos. Veo que hay algunos que tienen sus hijitos, imagínate, salvadoreñismo, imagínate, que no le puedas dar la leche al niño, a la niña, tu bebé, aunque sea un arroz con frijolitos, no, nada. Después de estar 2 horas y media gozándose, de repente le tocan a la puerta. Ese es el testimonio de esta hermana. Le tocan a la puerta y de repente cuando abre, ve un montón de bolsas, de sacos de despensa. No sé cómo le dicen acá, ¿verdad? ¿Despensa o...? Bolsas llenas de provisiones. ¿Quién se las llevó? No importa. Ahí estaban. Amén. Cualquiera me diría, bueno, pero eso es un testimonio, saber qué será, será testimonio así como que tal vez dudoso. No, te cuento mi historia también, hermano. Usted sabe que en los Estados Unidos nosotros venimos de Dallas. Allá la aflicción de todo el mundo es pagar la renta o pagar el alquiler, ¿cómo le llaman acá?
la renta. Y allá, bueno, yo pago ya me subieron, pero creo que, bueno, pagaba en ese entonces lo que es el equivalente a 23,000 pesos, ¿verdad? Mensuales, es lo que pagas por un apartamento. Eso que es Texas, ¿verdad? No se diga, en otros lugares es más caro. Y recuerdo que por la pandemia, en el 2020, yo había encontrado un trabajo que prometía mucha bendición económica. Un trabajo que era en ventas, a mí me gustan las ventas, en una concesionaria de usados. Y el dueño me había aceptado como su vendedor hispano para alcanzar el mercado hispano, y era un concesionario de esas, como le dicen acá, de esos pickups grandotes, de esos Ford 250, de esos Rams grandes, y eso dejaba mucho. Yo estaba muy contento porque para el verano del 2020 yo ya estaba contando, ¿verdad? Me hacía cachín, 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 cachín. Oh, decía yo, qué tremendo. Entonces de repente se viene la pandemia, en marzo me dice el dueño, mira, lo siento mucho, adiós. Y así, como somos subcontratistas, no te dan nada, no hay derechos, no hay nada, pues adiós, andate, porque no puedo, ¿no? Yo recuerdo que entré en 3 meses de depresión muy fuerte, ¿verdad? Porque teníamos unos ahorritos, y como había que pagar entre 20 y 23,000 pesos, equivalente a $1,200, $1,300 mensuales del apartamento, y allá si no pagas, hace poco se nos olvidó, pastor, pagar. Tienes entre y teniendo el dinero, tienes entre el primero y el 3, y como se nos olvidó pagar el 3, lo pagamos por internet. De repente nos ponen la hoja, ustedes no han pagado, aquí les damos hasta el 8, si no, pues viene el alguacil, el oficial, y te sacan todo. Allá, ¿no? En El Salvador es un poco más relajado, ¿verdad? Mire, ceñito, la dueña del así como don Ramón, ¿verdad? Es más, porque allá no, te echan al sheriff y te sacan tus cosas. Así de fácil. Por eso es que la aflicción de muchos allá, tanto de la comunidad hispana, mexicanos, centroamericanos, los viles, allá no andan amagando, te quitan la luz, te quitan el agua. Esa es una realidad allá. Yo me acuerdo que entré en depresión porque me acabé los ahorros, teníamos ahorros, me acabé los ahorros. Pero de repente me acordé del testimonio y recordé que la palabra dice que Dios es fiel. Él es grande y fuerte. Grande y fuerte. ¿Sabes qué empecé a hacer? Le dije a mi esposa, mira, voy a levantar de esta depresión porque, ¿qué ganas? ¿Verdad? Hey, hermano, ¿ya creíste? No, primero Dios, ¿verdad? A ver, ojalá el Señor no me saque de aquí. Primero Dios, en veces tenemos ese... cuando yo pastoreé hace muchos años, ¿verdad? En ese tiempo la gente, ¿tienes fe? Primero Dios. ¿Nunca has oído eso? Primero Dios. No, hombre, tenga fe, hermanita, vamos a orar y usted va a sanar. Primero Dios, ¿verdad? Yo sabe que hice, empecé por eso me recordó mucho la alabanza del ministerio. Empecé a danzar yo como loco en la sala, a danzar no había iglesia donde ir, sin instrumentos, sin nada. Grande y fuerte es nuestro Dios. En momentos de necesidad, incertidumbre, en momentos donde no tenía dinero para pagar la siguiente renta, ¿verdad? Y después empecé, me gozaré, sin trabajo, sin ingresos, sin ahorros, ya no se había acabado. Comprábamos y todo, comíamos, nunca dejamos de comer, mire, ya. Nunca, esta panza no me la ha bajado ni porque se lo he pedido al Señor, ¿verdad? Eso no te dio fe. Y hermano, mire, de repente, mi alma cambió, porque yo empecé a creer, a tener fe en lo que había estudiado. Por eso nuestra intención, el pastor amado, yo estoy compartiendo sus notas, nuestra intención es que usted aprenda las herramientas para meterse más profundamente, pero no solamente a estudiarla, sino a vivirla, a vivir el poder de Dios.
Yo no le traigo un testimonio de alguien, les traigo el testimonio que yo viví, porque yo entré a estudiarla, no para solamente ser pastor y llenar a mi congregación cuando yo pastoreaba, de teología, de doctrina, aunque es importante definitivamente el fundamento. Mi fundamento es una doctrina sana, una doctrina bíblica, pero también una doctrina de fe, de creer. No te he dicho si crees, si lees cuando Jesús resucita a Lázaro en el capítulo 11, y le dijo, no, Lázaro va a resucitar. Le dijo, sí. Le dijo Marta, en el día en que todos van a resucitar. Abran la puerta. Oh, Señor, yede ya. ¿Qué significa lo mismo? Yede, huele, apesta. Yede ya, hace 4 días. ¿No te he dicho? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Pero qué es la gloria de Dios? Claro, a veces decimos, no, la gloria de Dios, mira, en las iglesias estamos alabando, gozando, y no, aquí está la gloria de Dios. Está bien, y qué bonito, qué lindo estar en medio de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo llevar la gloria de Dios en tu necesidad, en tu día a día? No te he dicho que si crees. Y yo la vi. Después de gozarme, de brincar, de saltar, de creer, de repente alguien me llama y me dice, mira, queremos ayudarte, ¿verdad? Sentimos que pues, todos están necesitando ayuda, así que por favor pasa a este lugar y solicita esto, dile que yo te envío y te van a dar para la renta. Y me dieron un cheque, hermano, para pagar la renta por 23,000 pesos, equivalente a $1,300. Y luego a los días encontré trabajo, un trabajo bien pagado, una bendición tremenda. Ahora, ¿qué te puedo decir yo? Solo Dios, hermano. En medio de una crisis y desde casa, imagínate, en medio de la pandemia, desde casa. Me levantaba en pijama, me sentaba en el escritorio y ahí trabajaba todo el día en pijama. No necesitaba bañarme, que no necesitaba levantarme temprano, entraba a las 8 a trabajar, a las 7:45 me levantaba, me iba a lavar la cara y me sentaba desde casa. No es una bendición. Mi esposa perdió el trabajo en ese mismo. No es que si el diablo te manda una ola tras otra, ¿verdad? Pierdo yo el trabajo, nos gastamos el ahorro, no tenemos para pagar la renta y a ella la despiden. Imagínense eso. La despiden. Es para que le agarre uno, allá decimos en El Salvador, un patatús, ¿verdad? Pero recordé que en el gozo del Señor está nuestra. ¿Qué está? Fortaleza. En el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso yo quería introducir, porque yo lo he vivido, hermanos, yo he vivido el poder de Dios. Yo he vivido los milagros. Siendo pastor, yo me identifico mucho. Yo empecé joven, así como sus pastores, cuando están jovencitos. No, ¿verdad? No están jovencitos. Mire, siendo novato, ¿verdad? ¿Cómo se dice otra palabra para novato? Principiante nuevo como pastor. Yo recibí mucha instrucción del pastor que fundó la organización, fundó la iglesia donde yo me convertí, porque era un hombre de fe, un hombre que le pedía a Dios, fíjense, le pedía a Dios y Dios le da. Entonces dije, vamos, ¿verdad? Agarré un lápiz y en la parte de atrás me compré una Biblia que por años la tuve, la dejé en El Salvador cuando me vine, se la regalé a un pastor, porque allá atrás, en las páginas de atrás puse, él nos enseñaba a poner nuestras peticiones. Y yo me acuerdo que puse mis peticiones ministeriales, en mi inmadurez, usted sabe, ¿verdad? Muchas veces somos niños inmaduros y yo dice, quiero la iglesia más grande del pueblo, ¿verdad? No, así puse. Quiero un pick-up, ¿cómo le llaman a las trocas? Pick-ups. Quiero un pick-up nuevo del año, ¿verdad? Porque nos habías enseñado a creerle, a pedirle, a creerle a Dios. Ahora, yo le estoy diciendo esto para que,
digo yo, hermano, ojalá usted venga con su espíritu y pueda creer, pedir y recibir. La palabra eso nos enseña, eso nos... Ahora no le vengo a predicar solamente, yo le estoy predicando mi testimonio de lo que recibí. Claro, no lo recibí de inmediato, quiero un equipo de sonido, del más caro, más... ¿así se dice? Claro. Y ahora, cuando lo pedí, estaba en una iglesia, en un local, que sin mentirle era eso, solamente eso. Era una iglesia pequeña, solo que habían 15, 20 sillas, cuando yo lo pedí. Luego me recuerdo que me ayudó mucho en la fe el copastor. Yo tenía 27, él tenía 17 y era copastor. Entonces tengo que imaginarse. Pero luego un muchacho todavía es pastor, es tremendo su ministerio, hermano. No se apartó ni nada, pero un muchacho en ese entonces de mucha fe me enseñó mucho. Porque digo, pastor, ¿por qué no pedimos un local más grande? Y yo, bien Tomasito, ¿verdad? No, ¿y cómo? Y se necesita dinero, recursos. No, pero creámosle a Dios. ¿Verdad? A veces así se decimos, creámosle a Dios, ¿verdad? Pero solo por decirlo, pero no tenemos intencionalidad. Entonces me acuerdo que, mire, por ahí encontramos un local. Y entonces le fuimos y pusimos manos en el local y decimos, Señor, este local queremos para la iglesia. Y me llegaron a decir, vamos pastor, ahora ya hablan ustedes. Yo no, yo era bien incrédulo. Mire, sin mentirle, eso fue en diciembre. En diciembre el local le cabían, bien apretados con esas sillas de metal. Le metíamos hasta 400 personas en el local. Era un local grande. En diciembre pedimos ese local, en abril estábamos inaugurando como iglesia, lleno de gente. Le creímos a Dios. Después, en 2007, cuando yo dejé ese ministerio, sin mentirle, hermano, teníamos un bus de 14 ventanas. ¿O de cuántos pasajeros son el equivalente? 14 ventanas, esos amarillos escupos. Lo habíamos pagado. Y todo el pick-up. El año 2007, nuevito, ni siquiera le quería quitar los plásticos. Nuevo, de agencia, o de cómo le dicen acá, agencia, distribuidora, concesionaria. Y ahí me recuerdo cada petición, un equipazo de sonido, hermano, que nos fuimos a comprar en ese tiempo, 2007. Y yo recuerdo cada petición. El Señor la contestó. Porque su palabra, hermano, es real, es verdad. Y cuando nosotros queremos, y la intención del pastor, que tú la estudies, que tú profundices, ese método es el que se llama método inductivo, donde tú te penetras, tú lees, tú buscas, y hemos estado desarrollando cómo meternos en el contexto, cómo meternos en la historia, en los personajes, cómo hacernos preguntas. Y hoy me toca a mí lo que son las relaciones lógicas de contexto. ¿Cuáles son las relaciones? Pero no solamente te vengo a decir un concepto teológico del método inductivo, sino que su aplicación también. Por eso quería darte testimonio. Hay veces, mire, a mí me cuesta, le voy a confesar algo, y me perdona mi pecado. Amén, me perdona. Amén. A mí me cuesta cuando la gente duda de las sanidades, de que Dios puede sanar. A mí me cuesta entender, porque yo he visto sanidades. Yo he visto la mano de Dios sanar imposibles. Imposible. Y le digo el testimonio mío de mi mamá. Mi mamá tenía, yo no sé si usted si tiene a su mamá y tiene 93 años, ¿usted se la entrega al Señor o ora para que viva más? ¿Qué haría? Exacto. El 95% va a orar, no, llévatela, Señor, ¿verdad? Ya tiene 93, ya está viejita. ¿Sabe por qué yo no la entregué al Señor? Porque quería asegurarme que ella, porque yo la gané a Jesús, yo la gané a Cristo. Ahora no, te digo, no estoy queriendo solo hablar de cosas materiales, sino que la salvación de mi familia. Mi papá, después de que
se enojó conmigo porque me fui al ministerio. Mi padre, yo me identifico con el pastor y con el pastor Gregorio, porque en mi familia de empresarios, de negocios, y cuando yo me fui al ministerio, eso enojaron mucho, hasta con la intención de desheredarme, ¿verdad? De quitarme todo, porque me fui a ser pastor evangélico y ellos son de la iglesia tradicional. Pero mira, hermano, mire qué regalo más grande después de orar por mi papá con intención. Porque tienes que orar con intención, creyendo. Si no oras creyendo, pues no vas a ver los resultados hasta que creas. Sí, me acuerdo que oraba por mi papá y entonces nos visitó una vez. Él quedó tan impactado de escucharme predicar que él se subió a la tarima sin decir nada. Apártense, ¿verdad? Todos los hermanitos, apártense. Se subió a la tarima y dijo: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero recibir a Cristo. Y ahí enfrente de la congregación lo guié en la oración para que él recibiera a Jesús. Y aún en su lecho de muerte le pregunté: papá, ¿tú recibiste a Cristo? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, yo sé que he recibido a Jesús. Fue algo especial. Mi mamá le decía: 93 años, yo no estoy seguro. Yo la vez pasada en la unidad de cuidados intensivos, porque había pasado ya viejita, ¿verdad? Imagínense, ¿no? La gané, me permitieron entrar donde no podía entrar. Llegué y le dije: mamá, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú crees que si recibes a Jesús? No, solo el Señor sabe si yo soy salva. Solo el Señor sabe si yo soy salva, ¿verdad? Porque ella muy crédula, muy devota de la religión tradicional. Le dijo: mamá, ten fe, ¿crees que me sigues en esta oración? Y la gané ahí para el Señor, hicimos la oración juntos. Pero después yo no estaba, decía: ay, no, quiero afirmar, ¿verdad? Quiero afirmar. Y me hablaron y me reportaron y me dijeron: tu mamá se va a morir, esta es la última noche. Yo estaba no en la capital, sino que en una ciudad a 2 horas de la capital, en mi ministerio. Se va a morir, no pasa. 5 doctores especialistas en el hospital. Todos mis hermanos, ya los 5 quedaron de que no pasa esta noche. Le había entrado un virus, hermano, una bacteria en su sangre, había perdido más de casi la mitad de su peso, estaba puro cadáver, estaba encogidita como si fuera un bebé y ya no pasaba de ahí. Esa fue la noticia. ¿Qué hubieras hecho tú? Ay, no, Señor, ya vivió suficiente, ¿verdad? Llévatela, Señor, que no sufra, que no le duela nada. Y dije: no, esto fui yo. Yo dije: no, yo quiero afirmar su fe. Yo no sé, estaba con eso. Y me senté, teníamos una mecedora que ocupaba mi esposa y yo también, ¿verdad? Para mecer a nuestros chicos. Ya están bien grandotes, ¿verdad? Pero en ese tiempo. Y empecé a hablar con el Señor con mi intención. Señor, regálale a mi mamá 5 años. Dale una oportunidad. Señor, yo así oro, ¿verdad? Yo no me tiro, me revuelco. Eso soy yo, hermano, ¿verdad? No grito, no lloro, no, yo hablo con el Todopoderoso, porque Él es el grande y fuerte. Amén. El Todopoderoso, el que escucha a sus hijos. ¿No es usted su hijo? ¿Ya recibió a Cristo? ¿Ya tiene a Jesús en su corazón? Pues usted es su hijo, lavado con la sangre preciosa de Jesús. Y yo me senté y le dije: Señor, dame 5 años más. No exigiéndole, no me vaya a entender mal, sino que hablando con mi Padre. Él es mi Padre. Y la Escritura dice que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús se lo va a dar para la gloria del Señor. Ahí está en Juan 15. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que desees y yo lo daré, el Señor lo dará. Claro, si permanecéis en mí, en la palabra, y mi palabra permanecen, pidan. Así dice. Uno dice así: pastor hermano, pidan. Entonces, habiendo estudiado, habiendo ocupado el método inductivo para poder entender y explorar esa palabra, yo pedí y le dije: Señor, dale 5 años a mi mamá. Y me fui a dormir tranquilo. Bueno, ya se lo pedí y Él dice, en su palabra me enseña, Hebreos 11:6, que si yo me acerco al Señor y creo que
hay un Dios a quien acercarse. Él es el galardonador de los que se acercan, ¿verdad? Es premiador y sabe, me premió. 93 años, el día siguiente me hablan y me dicen, mira, fíjate que dicen los doctores que no saben, están estupefactos. Ellos todos habían dicho que se iba a morir la señora, que no iba a durar de la noche, pero de repente en la mañana se recupera y sale a los 2 días del hospital. Y Dios le da, en vez de 5, le da 7 años más. Ella murió en 2021 habiendo cumplido 100 años. Ahí ya no oré, ¿verdad? Porque no, ya había reafirmado la fe. De repente, pues ya una viejita de 100 años le entró un mal aire y se le complicó y murió. Pero 7 años, hermano. Yo lo vi, oré y Dios me contestó. Y así, muchos testimonios. Así quiero decirte que la palabra, lo que tú tienes es milagroso. No es que la cadena ni aquí ni cositas que antes creíamos, no, la palabra de Dios es una palabra poderosa, milagrosa. Es una palabra que tiene poder y que te muestra un Dios de lo imposible. Juan 3:16, si gusta, porque si no me va a regañar hermano amado que no traigo versículos bíblicos. Nada, hermano, yo soy muy bromista con él. Juan 3:16. Vamos a hacer hablando del tema de las comparaciones lógicas. ¿Cómo es lo que vamos a estudiar esta noche te ayuda o nos va a ayudar? Pero lo más importante con el hecho de que te he dado testimonios es que podamos creer. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Es un versículo muy que lo usamos mucho. Dice, vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Vamos a ver cómo la Escritura, ¿verdad? En su relación de un texto con otro, tienen relaciones lógicas que nos ayudan a poder creer más y ver el plan de Dios en nuestra vida. Y tenemos como ejemplo Juan 3:16, si lo ves, yo soy en la versión Las Américas, dice, porque de tal manera, ¿qué dice después? Amó Dios al mundo. Aquí dice que dio, en la versión normal 60 dice que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, fíjese bien hermano la palabra, para que todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En Él, en Jesús, para que todo aquel, ¿qué tiene que hacer? Creer. No se pierda, mas tenga que vida eterna. Nosotros tenemos esa promesa tan hermosa, hermano, que a pesar de las tribulaciones y las situaciones difíciles, ¿verdad?, que pudiéramos estar pasando, siempre tenemos la esperanza, sea que viva o que muera, voy a estar con el Señor para la eternidad. Amén. Ahora, no solamente la Escritura da testimonio del Nuevo Testamento, sino que da testimonio del Antiguo Testamento, y podemos hacer una comparación lógica para tener un contexto. Si buscas si buscas Números capítulo 21, búscalo ahí, Números capítulo 21. Vamos a encontrar un pasaje donde muestra una situación del pueblo de Israel. Números 21, ¿qué dije? 21, versículo 4 al 9. Números 21. Ahora lo vamos a leer si ya lo tienes. Dice: partieron del monte de Or, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? En su peregrinación, en su paso por el desierto, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Esa es como la versión Las Américas. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Mira lo que hizo el pueblo, habló contra Dios y Moisés.
Y entonces dice después, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y esta es la versión, y detestamos este alimento tan miserable. Están hablando del maná que Dios les daba milagrosamente. Imagínense el corazón del pueblo en ese momento, hastiado del viaje, cansado del viaje, no sabiendo. Habla contra Dios y contra Moisés y se queja. Y rechaza, desprecia. Claro, en su ira, en su dolor, el Señor dice, el versículo 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y mire lo que le dijo el Señor. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora o de bronce, en la versión 60, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Cuando hablamos de tener una comparación lógica de textos, de contextos, vemos cómo en este caso, por el pecado del pueblo, Dios envía un juicio, y ese juicio, al haber el pueblo hablado quejado y despreciado todo lo que Dios les había dado, salen esas serpientes y empiezan a morder al pueblo, y el pueblo empieza a morir por la mordida de las serpientes. Sin embargo, el Señor en su misericordia viene Moisés, se acerca al pueblo, le pide a Moisés, por favor, intercede. En el corazón, en la bondad de Dios, le dice y nos trae un panorama de cómo iba a ser el día de hoy a través de la cruz del Calvario. El panorama de fe. El panorama es, si tú miras a la serpiente de bronce, ¿qué va a pasar? Vas a ver. Si tú solamente la miras, no tenía que hacer nada más. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Mirarla. Entonces, eso nos trae un antecedente de cómo el Señor iba a preparar de tal manera, lo que dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera el Señor trajo una salvación tan grande que si tú crees en Jesús, no morirás, sino que vivirás y tendrás vida eterna. Eso, más o menos, queremos pues darte ese ejemplo de cómo podemos ir encontrando porciones, cómo podemos ir encontrando en la historia, en el Antiguo Testamento, para darte más o menos un ejemplo de cómo la palabra, en todo el texto, tiene esa relación de un mismo mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje del Señor queriendo intervenir, de querer traer un plan para tu vida. Ahora mira, hermano, te quiero decir algo que siento en mi corazón. Dios quiere intervenir en tu vida, permíteselo. Deja que Él te diga el plan. A ver, Noé, ¿cómo salvó a la humanidad, Noé? ¿A través de qué? A través del arca, pero antes del arca, ¿qué vino? La intervención de Dios para traer juicio sobre la maldad del hombre, pero al mismo tiempo dejar un remanente en Noé. Pero si Noé no hubiera ¿qué? Creído. Dios intervino y uno creyó. Abraham, ¿qué quería hacer Dios con Abraham? ¿Qué quería hacer Dios con Abraham? Pero ¿cuál era el motivo de sacarlo? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era?
formar un pueblo para Él, levantar un pueblo que iba a testificar del único Dios verdadero. ¿O me equivoco, no? Del único Dios verdadero. En medio de la idolatría, en medio de todo, Abraham fue llamado para que a través de su simiente viniera el linaje y ese linaje tuviera salvación para las naciones. ¿Qué hizo Abraham? A la intervención de Dios. Tuvo fe y le fue, dice Romanos, que dice, le fue contado por justicia. Y de ahí vino el linaje del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, los 12, y de ahí un pueblo numeroso como las estrellas del mar. Hasta hoy hay un remanente. Hasta hoy hay un remanente. Después de años. Entonces, vemos de que la palabra nos da, cuando te metes y empiezas a descubrir, y lo que es gracias, lo que es ¿cómo se llama? El método inductivo. Y eso es lo que queremos dejar en ti, hermano, que no solamente obtengas las herramientas en estas conferencias, no solamente que obtengas la manera porque no podemos abarcarlo todo, no podemos ir en detalle página por página, palabra por palabra, pero si te dejamos eso por lo menos, que a través de estas herramientas de tu ¿cómo se llama? De tu cajita de herramientas, para que puedas caminar y puedas entender y vivir la palabra del Señor. Y unos ejemplos, por ejemplo, de relaciones lógicas dentro del pasaje mismo, entre un pasaje y otro, por medio de las palabras que se conectan, que te dan el refuerzo. Por ejemplo, si tú vas, si vemos un ejemplo de una palabra de razón o causa, vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Si puedes buscarlo, por favor. Romanos 1, 21. ¿Qué? Cuando lo tengas me dices amén. 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 Romanos 1, 21. Ahora, la palabra clave ahí, y como te digo, dentro de todas estas herramientas vas a encontrar esas palabras colectivas. En este caso, un ejemplo de palabra de razón o causa, dice, pues, puedes encontrar, pues, aunque conocían a Dios, por darte un ejemplo, pues, aunque conocían a Dios, te está dando una razón en ese texto particular, no le honraron. El texto está hablando, Pablo está describiendo cómo el hombre no tiene excusa, porque Dios se ha manifestado a través de la creación para que el hombre crea que hay un Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, de los cielos y la tierra. Sin embargo, podemos decir, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso le pasa a aquellas personas que rechazan el mensaje y quieren entrar más profundamente en el pecado. ¿Qué hace Dios? Si no hay un intercesor, ¿qué hace el Señor? Yo intercedí por mi papá y por mi mamá. Ellos no querían nada, ellos me desheredaron. Por eso es importante un intercesor, porque tienes que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mi hermano, mi hermana, si quieres ganar, porque hay una promesa. Pablo le dijo al carcelero en Hechos capítulo 16, cree y serás salvo tú y tu casa. Y yo me agarré de esa palabra para que fuera salvo. Me faltan mis hermanos, son 5 hermanos que tengo, me faltan. Uno que está crítico hoy, te digo, para que si te acuerdas de orar por mí, tengo un hermano que está delirando de su alcoholismo. En este momento me pasan reportes y aquí me ves y todo, pero tengo un hermano que ya está delirando, está intoxicado, ¿verdad? Y no se sabe si se va a morir o no se va a morir. Pero puedo entrar y ya le hemos predicado, hermano. A mí me da miedo predicarle porque suelta unas groserías
tiene el demonio, el diablo metido y suelta unas groserías. La vez pasada mi hermana le quiso hablar de Jesús y empezó a insultar, que a mí me estremeció todo, mi hermano. ¿Verdad? Yo creo que si te cuento esto es para que, pues, no, ¿verdad? Si tienes a alguien en tu familia que está más o menos así, ¿verdad? O alguien que conozcan. Sin embargo, yo estoy en la capacidad de orar, en la capacidad de interceder, porque su mente está entenebrecida. Para darte un ejemplo, otro podemos buscar, vamos a usar la Biblia bastante. Juan 3:16, ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver Romanos, otra palabra que te refleja en la escritura una razón o una causa. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8. ¿Ya lo tienes? Y sí, son cositas, detalles que tal vez ahorita digas, bueno, y estas, pero es importante ver que en el lenguaje, el pastor Amado hablaba ayer de la gramática, de poder analizar y poder pues detenerse para estudiar, para pedirle al Espíritu Santo que cada palabra que esté en la Escritura penetre en tu corazón, y el día que tengas una necesidad, Dios va a traer la palabra a tu vida y va a traer fortaleza. Dice, y si hemos muerto con Cristo, hablando de haber muerto a través de nuestra fe y renunciado al mundo y su pecaminosidad, y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sí, es una relación lógica, ¿verdad? Entre palabras de textos. Y si morimos con Cristo, viviremos juntamente con Él. El hermano estaba cantando al final, ¿cuál era la alabanza que estaba cantando, hermano? La de a tus pies, pero antes quiero ser un adorador, ¿verdad? Yo he podido experimentar, y te digo, eso es algo que todos nosotros podemos vivir, viviremos juntamente. No tenemos que esperar hasta morir. Todos los días, hermano, puedes estar a los pies del Señor. Y todos tenemos la presencia de Dios, la tenemos en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado por causa de nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no está lejos, está aquí. Yo tengo que entender que Él es una persona, que Él está conmigo, que yo estoy y Él está en mí. Yo puedo vivir todos los días en su presencia. Y es ahí donde he tenido las victorias más grandes. Hermano, la palabra es para que podamos caminar de victoria en victoria. Ministerialmente, personalmente, en el trabajo. Yo fui pastor, o sea, el llamado es siempre el llamado, ¿verdad? Yo sigo siendo, no estoy pastoreando en este momento, pero estoy sirviendo en la iglesia. Pero como pastor le puedo decir, vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios obrando en sanidades, en milagros, en prodigios, en señales, en pueblo, en gente arrepintiéndose, recibiendo salvación. Lo vi. Hoy que no estoy pastoreando y estoy del otro lado de la cancha, como dicen, trabajando, he visto la mano de Dios en mi familia, en mi esposa. Tenemos una relación. Pregúntale al pastor Amado, ¿verdad? Él me dijo, él puede dar testimonio de mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos. La gracia de Dios, hermano, tú como padre, ver la gracia de Dios en tus hijos y que Dios les esté abriendo las puertas. ¡Wow! Y como dijo el hermano, creo que dijo, no, como dice Isaías, creo, no me dijiste tú, ¿verdad? Venir y comprar sin dinero y sin ¿qué? Vino y leche. Yo te doy testimonio, mis hijos ahorita están estudiando
sin dinero. No necesito dinero para pagar. El Señor está encargándose y los tiene en una universidad muy que yo. Hombre, dígame, hermano, que yo la voy a poder pagar. Para nada. Es imposible para Dios que tus hijos reciban una buena educación, que reciban una buena herencia, de ninguna manera. Pero por eso tenemos la palabra. Y por eso hacemos el énfasis, y por eso el Señor nos ha traído, y por eso los temas que el pastor ha preparado, y yo tengo el privilegio de compartir, y en la gracia de Dios, para que cada congregación, mira, después de de que yo dejé la iglesia y que yo en mi madurez como pastor puse que quería que la iglesia sea la más grande del pueblo, llegó a ser la más grande del pueblo. Con asistencias de 1,200, 1,500 personas semanales. Asistencias. Yo no sé si la gente se repetía, pero nosotros contábamos. Se llenaban todas las sillas. Teníamos 350 sillas más las sillas que había que poner. ¿Era yo? No. Uno de pastor así mero presentuoso creía que era uno. Después el Señor en el segundo ministerio me enseñó, me entrenó en otras cosas. ¿Me explico? Pero ¿qué quiere? ¿Cuál es la visión de esta congregación? ¿Cuál es la visión? Y yo puedo decirle al pastoral y decirle, mira, métele la palabra al pueblo. Que seamos unos adictos a la palabra. Porque nos va a llevar a conquistar. ¿O no? Dios no es el varón de guerra que nos conquista. ¿Por qué no pudieras creer? Anótalo, mi hermano, que esta congregación se expande y conquista esta zona. ¿Por qué no? Yo creo, yo lo vi, yo lo viví. El pueblito que fui yo, ¿sabe cómo le llamaban? Cementerio de pastores. ¿Por qué cree? Porque ningún ministerio, la iglesia más grande tenía 120 años, hermano, o 80 para no exagerar. Era de las asambleas de Dios, de los primeros misioneros que llegaron allá por 1920, 30. Y en 7 años nosotros llegamos al nivel de ellos. En 7 años, por el propósito de Dios. Nosotros salíamos a ganar almas, salíamos a predicar a los buses, salíamos a predicar a los parques, salíamos a predicar a la gente se nos corría. Ahí vienen esos así decía, el tabernáculo, ahí vienen esos del tabernáculo y salían corriendo porque andábamos uniformados como los hermanos, ¿verdad? Así andábamos, ¿verdad? Con uniforme, corbata azul, camisa blanca, decía tabernáculo bíblico bautista, éramos bautistas, y salíamos y la gente cuando nos venía cerraban las puertas y las ventanas, pero cuando ya nos escondíamos, cuando ya las abrían, ¡ya! Llegaron. ¿Quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Señor? Así éramos de agresivos. Y Dios en su gracia hizo un pueblo grande. Y todavía está. Y muchos de los líderes, muchos de los jóvenes hoy son pastores. Wow, hoy son pastores. Mira lo que hace la semilla cuando siembras. La palabra se expande como la semilla de mostaza que crece y llega a ser el más grande de las hortalizas, o árboles, o arbustos. La palabra. Ahora, busquemos otros ejemplos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, hermano. Ok, tenemos de resultado. Y después al terminar te voy a dar otro testimonio. Mire, un testimonio que impactó mi vida de sanidad. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la sanidad ocupa un porcentaje grande en la vida de muchos creyentes. Porque necesitamos sanidad. Y le digo, hay cosas que yo aprendí. A veces decimos, no, hágase la voluntad de Dios. A mí me duele en el corazón, le digo, a veces que la gente dice haga la voluntad de Dios porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Y yo creo que no soy diferente de usted, hermano. ¿O cree que solo porque era pastor y le servía? Hay veces a la gente, no, Dios le contesta porque usted es pastor. Y usted sirve en la obra. Yo no soy nadie. ¿Por qué dices que no eres nadie si eres un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa de Cristo? ¿O no, mi hermano? Eres un hijo de Dios, vales la sangre de Cristo. Eres un hijo del Padre. El Padre te ama de tal manera.
Para dar otro ejemplo, ponemos una palabra lógica, una relación lógica dentro del pasaje o dentro de lo que son textos bíblicos. Por ejemplo, tenemos estos pasajes que son un de resultado. Si vamos a Romanos 9:16. 9:16, Romanos 9:16. Vamos a ir poniendo un versículo por acá porque son 10 ejemplos de relaciones lógicas. Para ir avanzando. ¿Qué te dije? ¿Romanos qué? 9:16, ok, ya mira. Nueve 16. Ok, mira lo que dice. Así que es una de resultado, es un ejemplo de una correlación o una relación lógica de resultado, las dos palabras. Así que, porque va a expresar un resultado. ¿Qué va a pasar después? En el contexto, en el texto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios que tiene misericordia. Eso es tan hermoso, hermano, porque no depende de que si yo quiero o que si yo corro. A veces los pastores queremos y corremos y no nos sale nada. Yo aprendí eso en mi segundo ministerio porque no fue tan próspero como el primero, pero Dios me estaba entrenando, ¿verdad? No es el que quiere así que no depende, es un resultado del que quiere ni del que corre, sino del plan de Dios, de la intervención de Dios. Yo no entendí en mi segundo ministerio que Dios quería hacer algo diferente que en mi primer ministerio. Yo tuve éxito y pensé que todo lo que yo había tenido éxito, quise correr y quise, como dice la escritura, quise correr y quise querer. Así se dice, ¿verdad? Quise querer, pero no depende de eso. Mi segundo ministerio quise hacer, no me resultaron. Pero Dios me mostró, me pegó, hermano, una madurada. Ahí se me quitó todo lo novato y aprendí lo que es depender de Dios. Como le digo, yo pesaba 280 libras, he rebajado, peso 230, le cuento ya que era 44, ahorita yo soy 38. Si usted me hubiera visto, era bien lozano. ¿Verdad que la palabra lozano es saludable? ¿Sí o no, hermano? Pero no es con S, no con Z. Su apellido es con Z. Estaba bien pollón, dicen allá, casi 300 libras de tanta pupusa que comíamos después del culto con los hermanos, ¿verdad? Nunca, no rebajé por él, me rebajé porque abusé mucho del azúcar y usted sabe, ¿verdad? El problema que a muchos le da, rebajé por el azúcar, ahorita lo estoy tratando. Ya no tomo en exceso, no me voy a creer que cosa mala, sino que bebidas azucaradas como antes, que eso fue lo que me provocó el estrés. Pero me puedo identificar porque yo quise correr y querer a mi manera, pero era la manera de Dios. En su misericordia, hermano, nosotros en un servicio de miércoles, y eso creo que se lo dije a los hermanos que predicamos cuando me toca a mí hace un par de días, o quizás no, pero bueno, un miércoles recogíamos de ofrenda, estábamos viviendo del ministerio, recogíamos de ofrenda $16, que era lo que no tenía que alcanzar para el domingo, y nunca dejamos de comer, y siempre nosotros estábamos con gozo sin amargura. Y pregúntenle a mis hijos, hermano, el día en que el Señor, yo le digo en el nombre del Señor, ojalá mis hijos puedan venir y visitarles, puedan hacer un tour, ¿verdad? Y pregúntenles a ellos, nunca vieron en mi esposa y en mí amargura. Eso no permitimos que eso fuera pleito. Decidimos creerle a Dios y cuidamos y guardamos nuestro matrimonio porque creíamos en la misericordia de Dios. Aunque yo era un pastor necio, testarudo, caballudo, yegudo, como usted quiera, ¿verdad? Esos que tiran patadas. Y yo, aunque Dios me sometió a su misericordia, y nunca dejamos. Pasamos la prueba, 7 años en un ministerio que no fue tan próspero, pero al final el Señor abrió las puertas. Él abrió las puertas, es en su misericordia. Yo le doy testimonio, yo nunca quise, ni pedí, ni oré por ir a los Estados Unidos. Yo estaba sirviendo. Cuando me llegaron a decir,
mira, ahí está esto, aquello, ya se arregló aquí, ¿quieren ir? No, yo igual, no, aquí estoy sirviendo en la obra, pero después el Señor me dijo que sí, que era de parte de Él, y todas las puertas abiertas, hermano, así como el mar rojo se abre y pasas en lo seco, así vimos en mi vida, en la vida de mis hijos, y veo las puertas abiertas. Te doy testimonio no porque yo sea especial, es porque soy hijo de Dios, porque he creído en Cristo, porque el Señor, Jesús es mi Señor. Igual tú, no importa en qué contexto estés, no creas que porque venimos de Estados Unidos ahí vienen los hermanos de la iglesia que tienen mucho dinero. No, hermano, no importa en qué contextos estés, no importa. Dios puede prosperarte y bendecir tu vida. No depende de si corres o quieres, depende del Señor en su misericordia. Y te lo digo hasta el día de hoy, las puertas están abiertas con mis hijos y con mi esposa y conmigo. Ahorita le acaban de dar una promoción, está ganando más, estamos, gloria a Dios. Y te digo algo, hermano, el poder del agradecimiento, sea agradecido. El pueblo de Israel en Números vimos que se quejó, habló en contra de Dios, habló en contra de Moisés y despreció el maná. ¿Sabes lo que yo hago? ¿Verdad? Porque estoy orando por mi salud. Si te acuerdas de mí en algún momento, ora por mi salud. Estoy creyendo para salir, tengo un desbalance en la glucosa, eso me ha provocado presión alta, tomo medicación, he visto milagros, estoy esperando, caminando en fe por el camino. Amén. Pero te digo, yo me siento, tengo mis años, me siento en mi cama y como sé que la gente me dice, ¿cuáles son los reportes? Pastor, no imagínate. No, cuídate, de cualquier momento te da esto, te da aquello y te dan malos reportes, ¿verdad? Esas malas palabras y no recibir un mal reporte. No me voy a quedar, ay no, Señor, Diosito, si me das vida, o Señor, tal vez primero Dios. No, yo me siento en la cama en la noche antes de dormir. Y no importa la edad que tengas, hermano, porque hemos visto testimonio de situaciones. A veces estamos expuestos a el desorden y el problema que pues hay ahí, un accidente, alguien que... ¿Me explico? Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, pero yo lo que hago es me siento en la cama y le digo, Señor, gracias por la vida. Gracias por la vida. No veo que hay sanidad, pero veo que hay vida. Te pido, ¿sabes lo que le pido? Te pido tener el gozo. Gracias por que tengo mi esposa que me ama. Porque encontrar una esposa hoy en día, pero no es imposible, jóvenes. Puedes encontrar una buena esposa, un buen esposo. Amén. Jóvenes y no tan jóvenes. Solteros, pues. Y solo Dios te puede dar esa mujer que te va a amar, te va a respetar, hermano, y solo Dios te va a poder dar ese esposo que te va a respetar y amar. Mi esposa, una mujer que, ay hermano, ¿para qué le digo? Es la mejor del mundo. Todos decimos así. Pero yo me siento y ¿sabes lo que le pido al Señor? Le oro a Dios y le digo, Señor, dame el privilegio de vivir en mi descansar para abrir los ojos mañana. Dame el privilegio de verla. Dame el privilegio, porque si yo llegara a morir, no lo quiero declarar, pero si el Señor decide a las 3 de la mañana que me dio un chacalelazo, como decimos, y yo me voy a la presencia de Dios, y me olvido, hermano, gloria al Señor, vamos a estar en el cielo con el Señor, pero mi esposa, ¿cómo va a quedar? Y mis hijos, yo no quiero, le digo, yo intercedo, le digo, Señor, no quiero causarle tristeza a mi esposa. Permíteme, dame el privilegio de la vida para ver a mis hijos. Yo quiero ver a mis nietos. Y señores, si no empujo mucho, dame poder ver a mis bisnietos. Esa es mi oración en la noche. En mi oración cuando abro los ojos y pongo los pies. Después que me dio el privilegio de... Parece algo sencillo, y a veces los jóvenes no valoramos eso. Le doy gracias a Dios, le digo gracias por la vida, por un día más, pero con intención. ¿Amén? Sí, amén. Ok. Hay, hermano, de propósito en Escritura,
Hay palabras lógicas, relaciones lógicas dentro del pasaje de propósito, de serie. Aquí voy a acelerar por el tiempo, de contraste, ¿verdad? De comparación, de conclusión lógica. Lo lógico significa que concuerda, que es entendible, es lógico, no se contradice. Si no me equivoco, Pastor Armando, la palabra lógico significa algo que tiene sentido, ¿verdad? De énfasis, de tiempo, de condición, de concesión. Son conceptos teológicos, pero con esto quiero terminar para darle ánimo a aquellos que están orando por una sanidad. Y no sé si se quiere animar, creo que hablé con una hermana si quisieras orar por tu hija o por toda la necesidad que pueda haber, ¿verdad?, en esta casa en este momento. Nosotros teníamos en el ministerio, del segundo ministerio, tal vez no teníamos una como le dijera, provisión mucha económica, pero éramos una congregación que intercedía. Y una vez, los jóvenes son maravillosos, cuando agarran el amor del Cristo, se disparan. ¿Quién los detiene? Pues, veo a tus jóvenes cómo alaban, ¿verdad? Y cómo se compenetran. Eso es algo tan hermoso, ¿verdad? Porque hay un futuro. Mira, hermano, no se preocupe si hay veces decimos, nada, mira lo que tengo, me da pena. No, hermano, si supiera cómo empezamos nosotros. Y yo no puedo creer dónde están mis hijos ahora tocando, porque son músicos. Así empezaron. Mi hijo que toca batería, tiene 20 años, tocó una batería. Esta batería, te digo que está calidad, preciosura, ¿no? La batería tiene un gran rajón en medio. Es lo que podíamos comprar en medio del bombo, y los platillos todos partidos, ¿verdad? Y no se oía nada bien. Se veía mejor un montón de cumbos o de esos de plástico, ¿verdad? Pero ella aprendió, tenía 9 años cuando aprendió, y Dios le dio la gracia. Vi la mano de Dios cuando ves a tu hijo que toma 2 clases de batería, y de repente lo agarra él solito y te quedas, ¿y este? ¿De dónde? Y yo te cuento, no te puedo contar, pero no sé si me creerías si tuvieras fe, pero para mí ha sido algo, Señor, ¿hasta dónde los has llevado? ¿Hasta dónde? Y así creo yo. No creas en que es imposible. Pero bueno, en ese tiempo un niño estaba como de 12 años. Imagínate a alguien aquí que tenga 12 años, 11 años. Y como los niños son traviesos, les gusta treparse a los árboles. Se había trepado un árbol como del tamaño era bien grande, era una ceibona, como ese muro ahí. Y se cayó, se resbaló y cayó de cabeza en una piedra. Cuando cayó de cabeza, la cabeza se le abrió y creo que se le salió un poco de masa encefálica. Lo llevaron de urgencia al hospital de niños allá y lo desahuciaron. Allá no andan, en El Salvador, no andan gastando recursos, y ya no, este niño ya no hay esperanza. Es lo que te dan el reporte, ¿verdad? No hay esperanza. Vaya, lléveselo, señora, lléveselo, ¿verdad? Dele unos buenos últimos días. Quedó en estado vegetal, dormido, vegetal, vivo, solo con los signos vitales. Se lo llevaron a su casa en Huachapán. Entonces nos llamaron para orar por él. Y los jóvenes, teníamos un grupo de jóvenes que eran unos intercesores bárbaros, especialmente uno que empezó a ayunar y a vigilia y ayuno por el niño. Dios le puso en su corazón. Y íbamos todos los sábados a orar por él. Usted lo hubiera visto, no, Señor, llévatelo, ¿verdad? Pobrecito, está sufriendo. No, hermana, mire, comprende. Ya el Señor, pues, esa es la voluntad del Señor. Que es duro, pero pues la voluntad de Dios. Así se llena uno de argumentos, ¿verdad? Uno no sabe tal vez en el futuro, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si uno así a veces hacemos, no, si es verdad, dejémoslo morir. Pero este joven no, hasta yo dije, yo como pastor, ¿verdad? Pues déjenlo morir ya, pues, ¿verdad? Pero este muchacho empezó a orar muy fuerte por él.
Fuimos el primer fin de semana, oramos, pataleamos, brincamos, nos acostamos panza arriba, panza abajo, gritamos, declaramos, profetizamos. ¿Qué no hicimos? No se levantó. El segundo fin de semana igual, tercer fin de semana igual, pero él nunca se rendía. Decía, vamos otra vez a orar. No, hombre, si ya oramos, es que no es la voluntad de Dios, no, pero yo voy a seguir orando. Pero ¿y para qué vamos a ir? Si es pérdida de tiempo, no es la voluntad de Dios, no lo sanó la primera, ni la segunda, ni la tercera, y quieres ir a la cuarta. Vamos, pues, dijimos, la cuarta tampoco, la quinta fin de semana tampoco, igual, ningún cambio, el niño completamente vegetal. Yo le digo, yo lo vi con mi profesor, supurándole, tenía un gran hoyo en la cabeza, hermano, yo lo veías el hoyo, le veías los ¿cómo se llama? Los sesos. Por no decir la masa encefálica. Los sesos. Sexta fin de semana, nada. No te voy a decir por el 7, no sé si el séptimo o el octavo yo fui, hasta yo me desanimé, ni modo, anda tú, porque pues sí, no. Pero fuimos el séptimo o el octavo fin de semana, hermano, nos postramos, empezamos a orar. No sé qué pasó, yo te voy a decir lo que yo sentí. De repente yo sentí en mi espíritu que hubo una explosión espiritual. Una explosión que a mí me tiró por allá, nadie me puso mano, nadie me tocó, sino que yo caí. Y el ambiente se llenó de algo espiritual que podíamos sentir todos. Todos estábamos postrados. Al final nos levantamos, vimos al niño que igual. Luego pues nos fuimos, eso fue sábado, el domingo nos llama la mamá y nos dice, mira, Fernandito, que se llama Fernandito se levantó. ¿Y eso? Sí, se levantó. Estaba igual como siempre, de repente se levantó y se sentó. ¿Qué? Sí, se levantó. Y le dimos de comer. Ahorita no se puede levantar, pero después, ¿cómo se llama? En la semana se levantó, o sea, se levantó en el sentido que de su estado vegetal se sentó. Después se levantó y empezó a caminar. Hermano, el siguiente fin de semana tenía a Fernandito dando testimonio, todavía con su hoyo en la cabeza, dando testimonio a la congregación de que las maravillas del Señor lo que había hecho. Y yo lo veía y no lo creía. Y vi el poder de Dios. Pero no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. No me acuerdo si fue el séptimo o el octavo. Que hubo una victoria. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Qué me dice usted? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Por qué? Él es finito y él, todo es por él y para él. No, pero ¿por qué fue la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes que era la voluntad de Dios que el niño sanara? Porque lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sanó? Ahora, ¿con qué te quiero decir esto, hermano? Yo no quiero venir a pretender y decirle que le puedes torcer la mano al Señor, porque el Señor es todopoderoso, Él es independiente de tus deseos, de lo que quieras, no lo puedes obligar, nunca vamos a obligar al Señor. Definitivamente no quiero caer en eso, pero sí puedes creer. Puedes creer. ¿Qué hizo David? Rey David, cuando le dijeron que el niño estaba enfermo de muerte, el hijo de Betsabé, ¿verdad? ¿Qué hizo? A ver quién se acuerda, ¿qué hizo? Se puso a orar y no se levantó, no se bañó, no ayunó. Aún así el niño murió. Y después David se levantó cuando le dieron el reporte, se levantó, se bañó, se lavó la cara y se fue a comer. Y lo criticaron, así que ¿y este? Si cuando estaba vivo el niño se tiraba ceniza y hoy. Pero ¿qué fue la respuesta de David que es lo que impresiona? Dice, cuando el niño todavía estaba vivo podía rogar la misericordia de Dios.
y el niño pudiera haber sanado, pero la voluntad de Dios estaba sellada sobre el niño. Pero eso nos indica que David nunca se rindió. ¿Sí o no? Nunca, él no dijo, sea la voluntad de Dios que el niño ya me diera la profecía, contra la profecía del ungido, del profeta, que ya le había dicho que iba a morir. Contra la profecía, él insistió. Él insistió. Y eso es lo que yo lo he visto. Lo he visto, hermano. No te rindas. Si tienes una oración, no digas, no te quedes. Es la voluntad de Dios. No sé si es la voluntad de Dios. No te rindas. Sigue pidiendo. Sigue alabando. Sigue gozándote. Sigue diciendo: el Señor es fuerte, grande y fuerte. Vas a ver el poder de Dios en tu vida, ¿verdad? Y no te desanimes en decaídas. El enemigo se levanta y a veces hay reportes, pero no se desanime, hermano. Que no le contestó la primera, que no le contestó la segunda, que no le contestó la tercera. Siga. Para eso tenemos noche tras noche para orar. Hasta que Cristo venga. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga, o se sane o se muera. Yo te lo digo por experiencia, no porque me lo inventé, porque lo he visto la mano de Dios. ¿Y por qué he visto la mano de Dios? Porque la palabra me lo ha enseñado. El estudio de la Biblia me ha llevado a ver cómo Dios es poderoso y creer. Por eso, hermano, aprovecha. Como te digo, tal vez no te di un curso teológico en este momento, tratamos de repasar. Ahí después el pastor me va a regañar. No les dijiste esto, ¿verdad? Pero creo que lo que he sentido de mi corazón lo he podido compartir para que esta iglesia pueda crecer, esta iglesia pueda ser victoriosa, esta iglesia pueda... Y no te hablo de emocionalismo, te lo hablo de lo que creo yo en la palabra de Dios y de lo que he creído, lo que he visto hacer Dios hacer. Como dijimos en el último versículo, no es el que corre ni el que quiere, sino el Señor que tiene misericordia. Y yo sí creo que Dios tiene misericordia para esta, porque ustedes están haciendo una obra en mucha necesidad. Tú no sabes las necesidades que hay. Si solo te imaginaras abusos, maltratos, violaciones, en todo eso. Pero para eso estás tú con una herramienta tan poderosa como la palabra. Amén. Sigan adelante, el pastor Aldo sigue adelante con tu esposita. Amén. Y el Señor los bendiga. Amén. Vamos a orar. No sé si quisiera por ahí la hermana orar por la hija. Hermano, ¿quieres orar por tu hija?